Bendiciones para cada uno de ustedes que se encuentran con nosotros. Yo sé que será de mucho provecho lo que en este día queremos compartir con cada uno de ustedes. Quiero invitarle a que estemos leyendo la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio y rápidamente eh, vamos a tener el tema, el cual vamos a tratar en el día de hoy. Deuteronomio 18, verso 22, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presación la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos a Dios por la palabra de él en este precioso espacio. Eh, la Biblia enseña que Dios dijo por medio de Moisés: Jehová levantará profeta semejante a mí de en medio de ustedes. Esta palabra que Moisés dijo es una palabra que nosotros vimos en la antigüedad cumplirse en lo que fue el Antiguo Testamento. Vimos que Dios levantó muchos hombres en el área profética, hombres como Gloria al Señor, a Eliseo, que fue un profeta muy certero, Elías, todos conocemos, Daniel, Jeremías, muchísimos profetas en el Antiguo Testamento. Asimismo, en el Nuevo Testamento, Dios levantó profetas, tanto hombres como mujeres. Hubieron profetas que tenían el oído de Dios puesto, escuchaban a Dios hablar. Pero al pasar los años, hemos visto muchas personas que tienen la curiosidad de saber cuándo una profecía viene de parte de Dios. Aquí donde leímos dice que si la palabra del profeta no se cumple, dice que esta palabra no viene de parte del Señor. Entonces, hay unos puntos que hay que definir para entender específicamente, porque hay veces que hay personas que le dan una profecía y esa profecía no se cumple. Entonces, hay otros que reciben una profecía y la profecía no se cumple en el tiempo que le dijeron, sino que se cumple, pero en otro tiempo. Entonces, es muy importante conocer los puntos en el área profética de cómo trabaja Dios por medio de los profetas. Hay personas que tienen un ministerio profético, hay otros que tienen un don profético. Entonces, para usted es aceptar una palabra profética de parte de Dios, tiene mucho que ver con el profeta, la persona quien te está profetizando. Tiene que haber, tiene que tener mucha certeza y tiene que tener lo que es las cualidades que debe de tener un profeta. En aquellos tiempos los profetas acostumbraban a estar apartados, vivían una vida de búsqueda de comunión. El que tiene un ministerio profético es aquella persona que está totalmente llamado y se dedica a eso, se dedica al ministerio profético. Esa persona, aunque predique, su fuerte no es la prédica, no va a abundar mucho en la predicación, sino que esa persona va a fluir en su llamado, su ministerio profético. Ahora sí, el profeta que se denominó profeta lo hizo porque tiene un don profético, no es profeta de oficio, fluye en el don profético, pero no puede una persona ir donde un profeta de oficio, igual que como va ante un profeta eh, de don, una persona que tiene un don, ya que fácilmente la persona que tiene un don, usted busca una palabra profética o usted está en una iglesia y usted quiere que esa persona le dé una palabra, pero esa persona no le dice nada, porque esa persona fluye
en el don profético, conforme a lo que Dios quiere hacer con él en ese momento. Pero cuando es un profeta, es diferente. Ese profeta camina solamente en su área profética. Ese es su ministerio. El profeta te ve y de una vez va a profetizarte. También hay que tener cuidado porque hay personas que piensan que recibir una profecía o buscar una palabra profética es como tú ir a consultar a un brujo, consultar a un adivino y veces personas que llaman a uno queriendo una respuesta de Dios, queriendo una profecía, y el profeta que verdaderamente conoce la palabra se cuida de eso. Inmediatamente se frena para no operar en una atmósfera que no es la que el Señor tiene, que no es la presencia de Dios. Ya que sabemos, hermano, que así como hay profeta, hay muchas personas que usan lo que tiene que ver lo profético para lucrarse, para engañar personas con palabra profética sin ser profeta. Eh, Brujos que aparecen en los medios de las redes sociales, brujos que a veces se van a iglesia y ellos trabajan mucho esa área, porque la profecía, el 50% o el 70% de la iglesia anda detrás de la profecía, busca lo profético. La gente persigue lo profético porque cuando la gente recibe una palabra profética, la gente entiende que ya inmediatamente su vida tomará otro norte. Es Dios que te está hablando. Tú te sientes bien cuando Dios te habla, pero eso acontecerá cuando Dios que te habla. Pero ¿qué pasa si quien te está dando una profecía no es Dios? Si ese profeta no está fluyendo en un don profético ni tampoco en un ministerio profético, si es un espíritu de adivinación. La Biblia enseña que Pablo y Sila en un momento estaban en su asignación y dice que una persona se apareció, ¿verdad? Y empezó a vocearle. Eso es un siervo del gran Altísimo. Dice que aquella era una mujer que tenía un espíritu de pitón. Son siervos del Dios Altísimo. Era una bruja con un espíritu diabólico. Inmediatamente Pablo percibe, ve por el espíritu y discernió, reprendió y el espíritu soltó a aquella mujer. Pero hay que tener un discernimiento, hay que tener un oído, hay que estar en el espíritu para no dejarse arropar por esta eh, red diabólica, por esa influencia, esos espíritus que andan metido en redes sociales, en distintos lugares, pero yo quiero explicar algunas cosas que le van a ser de gran bendición. La palabra profecía viene del griego profetía, perdón por la macadera. Esta palabra está compuesta, gloria al Señor, preposición pro, que quiere decir adelante, y fetía, que quiere decir hablar. Su sentido es el de proclamar, escuche bien, expresar el consejo divino. Es decir, que la profecía quiere llevar lo que es una proclamación. Una proclamación es cuando se va a dar un anuncio. Pero usted va a entender que la profecía tiene varias vertientes, varias inclinación. Para eso quiero leer algo. Alabado sea el nombre de Dios. La profecía que predice lo profético, uno de ellos, el principal es el afectar la conducta de quienes escuchan. El otro es realizar solo cuando se cumple la profecía. Este término tiene que ver cuando una persona es corregida.
en lo profético. Es decir, que hay profecía, hay palabra profética. Puede venir un profeta a ti para corregirte, pero en esa corrección el profeta que viene de parte de Dios no va a afectar, o sea, va a afectar tu conducta porque está corrigiendo algo que está mal en la conducta del hombre o del pueblo. Literalmente hemos visto eso tanto en la Biblia como fuera de la Biblia. Por ejemplo, en una ocasión dice la palabra de Dios que David pecó, y cuando David pecó, el que no conoce la historia, David cometió un pecado fuerte y fue el que tenía que ver con Urías, ¿verdad? El pecado que él cometió también con su esposa Jezabel. Entonces, mire bien, según la palabra del Señor, dice que vino un profeta llamado Natán. Cuando el profeta Natán vino, el profeta Natán empieza a darle la profecía y el varón de Dios, David, está escuchando la profecía, pero algo ocurre. Y es que el profeta le está hablando la profecía no directamente como si es para él, sino le está hablando de una forma en parábola. Y siempre en la antigüedad, Dios acostumbraba mayormente las correcciones y muchos puntos bíblicos en el área profética. Dios acostumbraba a hablar por parábola, de manera profética. Lo profético abarca eso, de manera figurada. En una ocasión, nosotros eh, estábamos debatiendo un tema concerniente a lo profético. Y Ezequiel, Dios lo manda a profetizar al pueblo y que se meta en medio de ellos. Y cuando Dios manda a Ezequiel a profetizarle al pueblo, prácticamente Ezequiel está haciendo como un simulacro en esa profecía. Pero ¿qué pasa? Que hay un mensaje en medio de ese simulacro que Ezequiel está haciendo. No quiero enfocarme mucho en ese punto, ya que quiero aclarar la vertiente de lo que tiene que ver, mis santos hermanos, con lo profético, la profecía, el cumplimiento. Amén. Algunos eruditos dividen la profecía en dos categorías. Escuchen bien esto. Lo que proclama y la que predice. O sea, que existe una profecía que proclama y otra que predice el fin, que predice el tiempo, como fue Elías. Elías fue en un momento donde un hombre, y fue llevarle una palabra profética, dice la palabra de Dios, que Elías fue y le dijo, prepara tu casa, porque de cierto morirá. Cuando Elías va y le lleva esta palabra, dice la escritura que aquel hombre se hincó, es decir, se empezó a orar, empezó a hablar con Dios y inmediatamente se postró a Dios, hizo su clamor a Dios y Dios le respondió y Dios hizo que el profeta se devolviera para que eh, le profetizara el cambio, le profetizara de que Dios le regalaba 15 años más de vida. Entonces, Dios, aquel rey Ezequías, que fue al que Elías le lleva la palabra, dice la escritura que inmediatamente Elías le lleva una palabra de eh, reprensión, una palabra donde tiene que ver con morir, que es una palabra, una profecía fuerte. No todo el mundo tiene la capacidad y el respaldo de Dios para caminar bajo ese nivel profético, de que te toque decirle a alguien proféticamente de que se prepare que va a morir. Esos son niveles profundos, porque el tú hablar de muerte, eso es algo que realmente es muy fuerte. Es muy fuerte, te puede sacar
de lo profético te puede matar el ministerio, la gente puede dejar hasta de creer en ti, de seguir. Pero si es Dios que está hablando por medio de ese profeta, va a tener un respaldo de parte de Dios. Entonces, mis santos hermanos, siguiendo el punto de lo que estamos hablando, ya hablamos de lo que es la profecía que predice. Elías estaba prediciendo lo que iba a acontecer con Ezequías. Entonces, Elías vuelve y se devuelve porque Jehová cambia el pronóstico a debida de que aquel hombre se inclinó y le dijo: Señor, yo soy un hombre que he guardado tus estatutos y han dado bien delante de ti, yo soy tu siervo. El hombre se humilló y empezó a hablar con Dios. Entonces, eh, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el otro punto. Las profecías que proclaman contienen un mensaje inmediatos. La profecía que proclaman contienen un mensaje inmediato para el momento actual. Amén. Quiere decir que cuando un profeta está operando en una profecía de proclamar, es una línea que tiene que ver con el ahora. Eso es como rema, es rema. Y hay personas que caminan en lo profético, pero no es un don, no es un ministerio, sino es que están bajo el rema, están en la presencia de Dios. El que opera en la presencia de Dios puede operar bajo todos los dones. Cuando, o sea, hay un nivel de la presencia de Dios, para ser claro, hay un nivel que tú te metes tan profundo, tú buscas tan profundo, que tú, como hombre de Dios, opera en todos los dones, en toda la línea de lo que es don ministerial, hermano. Es algo poderoso, rema, revelaciones profundas, como usted lo quiera entender. Entonces, hay otro punto que quiero compartir con ustedes que tengo aquí. Dice: cuando un profeta habla de parte de Dios, la profecía podía estar relacionada con lo siguiente: un cumplimiento presente o próximo. Hay profecías que tienen doble cumplimiento. Por ejemplo, hay una palabra en el libro de Joel, Joel 2.9, por ahí, 2.9 o 29, algo así, si la memoria no me engaña. Dice que está la profecía de Joel, donde eh, profetiza Joel acerca de la venida del Espíritu. Y dice: en los últimos tiempos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre toda carne. Pero esa palabra profética se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu. Pero también se cumple cuando hay un derramamiento actual. O sea, vemos cómo eso tiene doble, triple cumplimiento. Esa palabra profética sigue fluyendo porque se derrama el Espíritu de Dios sobre las personas que están siendo ministradas en lo profético. No quiero decir con esto que si hay una actividad o hay una administración del poder de Dios y se derrama el Espíritu, no estoy hablando de que está cumpliendo esa profecía, no. Estoy hablando cuando alguien está profetizando o bajo el nivel profético o el don profético, declara esta palabra y se manifiesta el poder de Dios en la actualidad. Entonces, para nosotros poder entender que las profecías no siempre son para el tiempo presente, sino que también abarcan el tiempo futuro. Y una profecía puede abarcar el tiempo presente, tiempo futuro a la vez. O sea, una profecía puede tener doble cumplimiento, una sola profecía. Entonces, existe, como decían ahorita, una profecía que es para predecir y otra que es para proclamar. Mayormente la que siempre eh, abunda en el pueblo, las iglesias y demás, es la de proclamar. Esa es la que la gente busca. La de predecir, muchos profetas que tienen ese ministerio operan bajo ese nivel, pero al pueblo no siempre le gusta.
ya que tanto puede predecir una gran bendición que viene para ti, pero puede predecir juicio. Entonces, el pueblo no le gusta cuando le profetizan juicio. La Biblia habla de un profeta llamado Micaías que acá lo odiaba porque Micaías cuando profetizaba, profetizaba de parte de Dios. Y el profeta Micaías, perdón, el rey acá tenía unos profetas, no profetas de Baala y no profetas chuletones. Dice la escritura que cuando Micaías profetizaba, no le gustaba acá. Entonces, todavía existen profetas como Micaías que tienen un llamado a esa dimensión. Pero existen personas que lo que tienen un don profético. Existen otros que no son profetas nada. Andan adivinando, andan conforme a lo que ven. Hay personas que te ven que tú eres de negocio y empiezan a profetizarte por ahí. Hay personas que saben que tú eres pastor y empiezan a profetizarte en esa área. Y eso hay que tener cuidado y por eso hay que orientarse en la palabra para entender lo profético. Mis santos hermanos, vamos a dejar este contenido hasta aquí para próximamente hacer otro video para hablar de lo profético. Dios me lo bendiga.